11:07, estamos compartiendo su mañana en Radio Estrella del Mar. Bueno, antes de iniciar la conversación que tenemos programada para hoy, quiero compartir una información también que ha sido publicada por las redes sociales de Canal del Sur y que hace referencia a una colisión de poste del tendido eléctrico, esto en Avenida Circunvalación, Península de la Cuy, en Ancud, o sea, Villa Península de la Cuy, no allá en la península literalmente. Así que precaución a la gente que transita por allá, a la gente que reside por allá. Imagino que esto tiene que haber provocado también algún tipo de anomalía en el suministro eléctrico. Así que esa es la información que comparten nuestros colegas de Canal del Sur a estas horas de la mañana. La gente habla de, claro, fue el choque de un vehículo, por ahora no hay mayores antecedentes, pero eso es la información que se está dando a conocer y está en muy mal estado, quedó el poste de luz, así que mucha precaución con aquellos que circulen tanto en vehículo como a pie por este sector de la comuna de Ancud. Ahora sí pasamos a lo nuestro, miércoles de salud como siempre, hoy dedicado a la kinesiología, pero mayormente a lo que son las enfermedades respiratorias infantiles y todo lo que ello conlleva, ¿verdad?, cuando los niños son pequeños y uno como padre tiene que llevarlos al kinesiólogo para que le ayuden ahí a poder botar las flemas y todo eso. Pero vamos a hablar de todo un poco en realidad y tenemos en nuestros estudios a Tania Ruiz, quien ella oficia como encargada del programa de IRA en el CEFAM de Puerto Bajo, en la comuna de Ancud. Tania, un gusto tenerte aquí en la radio. Hola, igualmente, gracias. Bueno, estamos saliendo también a través de nuestro Facebook, Radio Estrella del Mar, y también nuestra página web www.radioestrelladelmar.cl. Bueno, Tania, ya tenemos encima lo que es el otoño, posteriormente se nos viene el invierno, una época del año complicada para todos en general, porque venimos saliendo de lo que es el verano y ya comienzan las temperaturas heladas. De hecho ya se ha notado bastante, sobre todo aquí en la comuna de Ancud, y esto trae consigo de que los pequeños, que son los que más la sufren, ¿verdad?, tengan que acudir muchas veces a los centros de salud y todo aquello. Partir preguntándote por eso, por el tema de las enfermedades respiratorias, pero fundamentalmente enfocadas a lo que son los grupos más pequeños, digamos, de niños más pequeños. Perfecto. Bueno, el tema de las enfermedades respiratorias ya empezó desde enero. En realidad, el pic generalmente de las enfermedades se da, claro, en los meses más fríos, que son otoño e invierno. Sin embargo, con el cambio y con la pandemia, en realidad, ha cambiado mucho la circulación de los virus principalmente. Por ejemplo, enero y febrero ya hubo un pic de influenza, que fue alto. Ahora volvió a la meseta estable y debería volver ahora en abril, mayo, a empezar de nuevo a aumentar los casos de influenza. En niños, principalmente los virus que le afectan son los virus sinciciales, el adenovirus, el virus de la influenza y ahora el de COVID, que también ha estado muy presente. Es muy probable que todos los niños que han vuelto a clases en marzo ya hayan cursado con algún cuadro respiratorio, porque estos niños son, principalmente los niños que están en prebásica y los primeros años de básica, son como los niños pandemia. ¿Qué pasa con estos niños? Que durante el periodo que estuvimos en cuarentena no han sido expuestos a los virus respiratorios. Por lo tanto, han vuelto a clases, han estado en contacto con otros niños y es como una selva de virus. Incluso algunos pueden presentar uno o incluso más virus al mismo tiempo, ¿ya? Por eso es la importancia de la prevención principalmente y evitar los contagios de enfermedades respiratorias. Perfecto. Bueno, tú tocabas un tema importante que es el regreso a clases, jardines infantiles también. Como tú decías, muchas veces los padres tienen a sus hijos tan como en zona de tanto confort en la casa que al momento de hacer lo que se relacionen con otros niños empiezan los problemas. ¿Qué recomendaciones, por ejemplo, se le pueden entregar aparte de las que son médicas, como el hecho de tener las vacunas al día y todo eso? Bueno, principalmente en casos de niños que sean pacientes de los programas crónicos como es el de la sala IRA, mantener los controles al día. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que los niños no estén con sintomatología respiratoria que corresponda a la enfermedad que tienen, siempre deben mantener los tratamientos de base al día, ¿ya? Principalmente los inhaladores, que es muy típico que cuando los niños dejan de presentar síntomas, los papás dicen, ya está bien. O no entienden que los principales enfermedades en niños son el síndrome bronquial obstructivo recurrente, crónico, y el asma. Son patologías que pueden estancarse de cierta forma, como para decirlo más coloquialmente, o que llegan a una meseta donde a veces no presentan síntomas. Sin embargo, como no presentan síntomas, los papás dejan de aplicar los medicamentos. Y ahí está el error. ¿Por qué? Porque en cuanto ellos estén en contacto con algún virus, esta enfermedad se puede reactivar y generar alguna de mayor complejidad. Y en el caso de los niños que no tienen alguna enfermedad respiratoria, las principales recomendaciones siempre son
el lavado de manos, en la casa evitar los lugares con mucha fluctuación de temperaturas, que si los papás fuman, ojalá no fumen dentro de la casa, o en el eventual caso que fumen fuera, también cambiarse la ropa, lavarse las manos, todo. Y evitar los lugares hacinados. Ahora, es muy difícil por el tema de los jardines infantiles. Lo que uno recomienda generalmente es que si un hijo o hija presenta algún síntoma respiratorio, si no es de gravedad, acudir al CEFAM o algún local de atención primaria o médico particular, dependiendo de cómo ellos prefieran. Y si ya es un síntoma de gravedad, acudir a los servicios de urgencia, principalmente. Oye, Tania, a veces pasa que los niños cuando están en edad, digamos, aún son lactantes, por llamarlo de algún modo, muchas veces hay pequeños que presentan algún tipo de complicación respiratoria y eso eventualmente podría desencadenar en que se transformen en crónicos y que hasta ya avanzada edad, digamos, no sé, ya pasado los 10, 11, 12, 13 años, incluso personas adultas tengan que convivir eternamente con este problema de muchas veces que les falte el aire, ¿verdad? Que le viene lo que se conoce como asma, y ahí entra nuevamente el tema de los inhaladores que tú decías, o los famosos puff, como le dicen algunas familias. ¿De qué manera podemos evitar eso? ¿Tratándolo a tiempo, por ejemplo? ¿Un niño que presenta problemas respiratorios desde muy pequeño, si lo trata a tiempo, puede evitarse todo eso a futuro? Sí, efectivamente. Principalmente, hay niños que ya vienen genéticamente, claro, a veces a tener alguna condición respiratoria, pero generalmente la prevención es como lo que marca más ahí la diferencia entre adquirir o no una enfermedad respiratoria. Ahora, los lactantes, principalmente, ellos presentan lo que es síndrome bronquial obstructivo. Cuando tienen más de 3 episodios en el año, se considera que pasan al tiro a ser como crónico respiratorio. Y es muy probable que estos niños que tienen SBOR, que se le dice a la enfermedad, pasen posteriormente a tener asma. No es siempre, pero lo más probable es que la consulta, sí. La prevención es lo que marca la diferencia. Los cuidados, principalmente lactantes. Hay niños que en la evaluación mensual, que es por ejemplo el control de niños sanos, se hace una toma de un score, que se llama score de riesgo de morir por neumonía, que tiene varios ítems, donde hay lactancia materna, la escolaridad de la mamá, la edad de la mamá, si se fuma en la casa o no, y que van a condicionar a darle un puntaje principalmente para que estos niños tengan o no riesgo de padecer neumonía o alguna enfermedad respiratoria principalmente. Entonces lo que se hace en estos casos es que si el score es alto o moderado, se hacen visitas domiciliarias donde se le informa todos los factores de riesgo que pueden tener: el tabaquismo, presencia de más niños en el hogar, hacinamiento, que es como lo que ya te había mencionado anteriormente. Entonces lo que marca la diferencia es la prevención. El cuidado del lavado de manos, evitar la exposición a virus respiratorios y acudir a los controles en los momentos en los que corresponde. Bueno, tú tocaste un tema importante también hace un rato que tiene que ver con las, ¿cómo decirlo?, ciertas acciones que nosotros tenemos dentro del hogar. Una de ellas, por ejemplo, y se confunde muchas veces, que es cuando hace tanto frío o no sé, llegamos con la ropa mojada, la gente tiende a hacer un fuego, pero brutal. Así, claro. Las estufas, no sé, ya sea de pellet, combustión lenta, la estufa a leña al máximo y el hogar está muy caluroso. Eso, en el fondo, pareciera que va en la línea de lo correcto, pero para nada es así, claro. ¿Verdad? No, la verdad es que las fluctuaciones, como te mencionaba, de temperaturas también predisponen a que haya presencia de activación de virus respiratorio o que también te condicionan a una baja de defensa, etcétera. Lo que hay que hacer en realidad es mantener una temperatura constante. En el eventual caso de que en la casa haya mucho fuego y el calor aumente, lo ideal es no sobreabrigar a los niños. O sea, en general, si normalmente uno le pone la típica polera, el pilucho, y sobre eso pone algún otro tipo de ropa, es que si hay mucho calor, descubrirlos un poco. Claramente no dejarlos así casi desnudos, sino que evitar también que si en una sola habitación hay ese calor, quizás ventilar un poco, ya para que baje la temperatura, o que las otras habitaciones que están alrededor también se temperen y quede toda la casa como a la misma temperatura. Porque finalmente, si lo pasa de un ambiente donde hay mucho calor a uno donde hay frío, el cambio de temperatura también le va a afectar. Oye, Tania, bueno, lo que respecta al CEFAM de Pudeto Bajo, que hay que también decir que no solamente atiende a gente de Pudeto, hay gente de otros lados de la comuna que están inscritos en el sector de Pudeto Bajo. Más o menos algún índice que se pudiera decir, no sé cuánta gente en esta época que es como más complicada, cuántos niños asiste, cuántos niños parte, por ejemplo, del programa. Bueno, nosotros estamos trabajando con una población superior a los 200 niños más o menos, que van desde los 0 hasta los 20 años cumplidos. Ese es el rango etario que trabaja en Sala Ira. Posteriormente, en cuanto cumplen 20, ya pasan al otro programa que es Sala Ara, que es el de adultos. Perfecto. De adultos y adultos mayores.
Y como te mencionaba, son alrededor de 200, 250 niños aproximadamente. Ahora, desde el año pasado hasta la fecha han aumentado bastante los casos de niños que han sido diagnosticados con alguna enfermedad crónica. Yo te digo, han llegado aproximadamente unos 20 más. Y son niños cada vez más pequeños que están diagnosticados con asma, principalmente. Así que eso es como el rango etario. Y claro, ahora en épocas de campaña de invierno principalmente, que empieza entre mayo y junio, aumenta la fluctuación de niños, pero en pacientes agudos, que son de enfermedades estacionarias principalmente, o de reagudización de algún niño que ya tiene una enfermedad de base. Perfecto. En esa línea, generalmente las personas preguntan qué pasa con el asma. ¿El asma puede venir desde la gestación o también uno la puede adquirir en el camino? Como te mencionaba, hay niños que están predispuestos genéticamente a tenerlo, ya sea por alguna condición estructural, alguna condición genética. ¿Hereditaria puede ser? No es hereditario, pero sí predisponente. ¿Ya? Claro, si tú tienes los cuidados, eventualmente quizás no vayas a desarrollar la enfermedad, o en el caso de que esté... O sea, claro, más bien la pregunta era esa, si puede ser hereditaria, más que... Sí, no, es predisponente, no es una enfermedad que sea totalmente hereditaria como otra. Perfecto. Bueno, ya cuando el problema ya está identificado, digamos, y los niños padecen de harta flema, se resfrían y viene todo el tema de los moquitos, aquello, bueno, uno obligatoriamente ya tiene que acudir a los centros de salud y ahí es donde muchas veces se recomienda el trabajo de tus colegas, de kinesiólogos, que son los que hacen la pega, el trabajo sucio, por llamarlo de algún modo, de tener que ayudar a los pequeños a que puedan ir expulsando, porque en las primeras edades obviamente los niños no están, o su cuerpo no está, digamos, acostumbrado a aquello. Me ha tocado también llevar a mi pequeña en algún momento a los kinesiólogos, ahí cómo es también el trabajo, más o menos cuánto se puede extender, por ejemplo, una terapia. Todo depende también de la condición. Inicialmente uno cree que la enfermedad va a tener alrededor de una duración de 1 o 2 semanas, que es como los cuadros respiratorios normales. Ahora, las sesiones generalmente son 10, pueden ser hasta 10. Claramente después de una reevaluación médica, y si el médico considera que es necesario, se puede volver a derivar para la atención. Ya. Las sesiones no duran más de 20 minutos y de hecho duran menos, entre el que uno le hace como la entrevista, la evaluación y la kine, que es en realidad la terapia efectiva en sí. Oye, desde el punto de vista médico, porque siempre me ha llamado la atención, yo lo digo y lo admiro también desde el lado profesional lo que hacen ustedes, porque uno de repente ve como que aprietan por acá, y de a poquito el niño que les duele. Es como casi mágico, como que saben el lugar preciso. Sí. Si nos puedes explicar un poco acerca de ese procedimiento también. Lo que uno hace principalmente, claro, te llega un niño con un diagnóstico, no sé, una bronquitis obstructiva, por ejemplo. Lo que hace es hacer como toda la entrevista previa, los factores de riesgo que se hace con la mamá o el papá o el cuidador que vaya a cargo del niño o la niña. Posterior a eso, uno hace una evaluación física, que es generalmente satura a los niños, que es con esta maquinita que le pone los deditos para ver si el oxígeno está llegando bien a todo el cuerpo. Luego hacemos una inspección general. La evaluación se hace con un fonendoscopio o con un estetoscopio, que es con el que uno escucha los pulmones. En realidad, lo que debería escuchar normalmente es el ruido que hace el aire cuando entra y sale de los pulmones, diciéndolo así de manera súper coloquial. Y luego hay presencia de algunos ruidos que nos van a indicar si es que hay presencia de flema o si hay alguna disminución del flujo del aire dentro de los pulmones. Y aquí están los típicos ruidos que uno le dice, que son los silbidos, que se llaman sibilancias en realidad, que es por disminución generalmente del tracto de la vía aérea, ¿ya? Por inflamación de los conductos, algo así. Y después están los roncos, que es como lo más común que uno escucha, que son estos típicos como ronroneos, como que gatito. Es el ruido que hace el aire al pasar a través de las secreciones que están dentro de los bronquios principalmente. Y hay otros ruidos que son más indicadores de neumonias, por ejemplo, que se llaman crépitos, que es como cuando uno revienta estas burbujitas que vienen en las cosas de losa. Sí. Ya. Se escucha burbuja. Como si uno reventara varias de esas a la vez. Se escucha, es un sonido como muy típico. Y en base a eso, y en la ubicación del pulmón donde esté, uno aplica la técnica. Buena. Ahora, lo que hace el kinesiólogo es jugar con los temas de las presiones, de entrada y salida de aire. Generalmente la salida del aire es donde más nos favorece soltar la presión. Entonces, jugamos con la salida del aire y con la presión que tenemos nosotros aplicando en el pulmón, la soltamos y por cambio de presión, la secreción se mueve de ahí. Perfecto. Tú tocabas otro tema importante, porque a veces pasa, bueno, esto ya quizás un poco más ligado a lo que son las personas un poco más adultas, pero a veces cuando ya el asma traspasa un poco el límite normal y ya la persona empieza a quedar casi azul, por lo general acuden a urgencias, ¿verdad?, de los centros de salud, y ahí se le hace un procedimiento que es la nebulización, Ya, ¿puede ser? Sí.
O la nebulización es la aplicación de un medicamento que va directamente por la vía respiratoria, por la vía aérea, ¿ya? Es un inhalador, pero en realidad... Más grande. no, sí, en realidad antes, en vez de hacerlo presurizado, lo que uno hace es combinarlo con la oxigenada, el medicamento se aplica y es como más fácil para poder ahí tener al paciente. Pero en realidad es la aplicación de un medicamento. Eso ya en casos, digamos, ya un poco más Claro, extremos. generalmente cuando hay una dificultad respiratoria más aguda, que se combina generalmente, si no funciona el nebulizador, uno puede combinarlo con el oxígeno o después aplicar solamente el oxígeno. Perfecto. Bueno, Tania, te queremos agradecer por tu visita a la radio. Siempre son temas que la gente quiere escuchar, por supuesto, porque es clásico, aunque tú dices que bueno el tema ya empieza desde comenzado el año, pero es clásico en esta época que ya empieza la preocupación mayor por el tema de los colegios, de los jardines, entonces siempre es bueno poder educarnos acerca de estas situaciones. Mucho éxito en lo que se venga y bueno, a la gente reiterarles las recomendaciones, ya sabes, siempre es mejor prevenir antes que tener que acudir a algún tipo de urgencia. Sí, y la vacunación sobre todo. Tania Ruiz, entonces, kinesióloga encargada del programa IRA del CEFAM de Pudeto Bajo en la comuna de Ancud, conversando con Radio Estrella del Mar.